Hoy cumple 15 años mi hija, y yo ni siquiera reconozco su voz por teléfono. Han pasado 11 años desde la última vez que la abracé. 11 años limpiando casas, cambiando pañales de niños que no son míos, preparando desayunos para familias completas, mientras mis propios hijos se despiertan cada mañana sin su madre. ¿Sabes lo que se siente al cuidar a un niño rubio de ojos azules, cantarle canciones de cuna, verlo dar sus primeros pasos, y saber que tus propios hijos están haciendo lo mismo a 3000 kilómetros de distancia sin ti? Me llamo Rosa, y esta es mi historia. Una historia que miles de mujeres mexicanas vivimos en silencio, con el corazón partido en dos, con la culpa comiéndose nuestras noches, y el amor de madre empujándonos cada mañana a levantarnos de esa cama extraña, en ese cuarto frío, en ese país que nunca nos ha querido, pero que necesita de nosotras más de lo que jamás admitirá. Todo comenzó en el año 2012. Yo vivía en un pueblito de Michoacán con mis 3 hijos, Lupita de 4 años, Miguelito de 7 y Daniela de 9. Mi esposo, Javier, había cruzado la frontera 2 años antes. Nos mandaba dinero cuando podía, pero nunca era suficiente. La casa se caía a pedazos. Las niñas necesitaban uniformes para la escuela, medicinas, comida. Y yo, trabajando de costurera en el pueblo, apenas ganaba para tortillas y frijoles. Cada noche me acostaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué iba a inventar al día siguiente para que mis hijos no se acostaran con hambre. ¿Conoces esa angustia? Esa que te aprieta el pecho y no te deja respirar. Esa que te hace llorar en silencio mientras tus hijos duermen para que no te vean débil, para que no pierdan la esperanza. Fue mi comadre Estela quien me dio el número. Rosa, me dijo una tarde mientras lavábamos ropa en el río, tengo el contacto de un coyote bueno. Me cruzó a mí hace 3 años y aquí estoy, mandando dinero cada mes. Mis hijos ya están en la escuela privada. La miré con una mezcla de envidia y esperanza. Estela había dejado a sus 2 hijos con su mamá y ahora trabajaba de niñera en Los Ángeles. Me contaba que ganaba en una semana lo que yo ganaba en 3 meses. Pero también me contaba que lloraba todas las noches, que su hijo menor ya ni la llamaba mamá, que le decía mamá a la abuela. Pero comen todos los días, Rosa. Tienen zapatos nuevos. Van al doctor cuando se enferman. ¿No es eso lo que queremos para nuestros hijos? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a mis 3 angelitos dormidos en el colchón que compartíamos los 4. Lupita tenía los pies llenos de hongos porque sus zapatos estaban rotos y se le mojaban con la lluvia. Miguelito tosía y tosía. Necesitaba un jarabe que yo no podía comprar. Y Daniela, mi Daniela, tan lista ella, me había dicho esa misma tarde que ya no quería ir a la escuela, porque las otras niñas se burlaban de su uniforme viejo y remendado. Le acaricié el cabello mientras dormía y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía que iba a romper mi corazón en 1000 pedazos por el bien de ellos. Llamé al coyote al día siguiente. Me pidió $5000. $5000 que yo no tenía. Vendí todo. La máquina de coser de mi mamá, las pocas joyas que me quedaban. Empeñé el terreno donde pensábamos construir una casa más grande. Mi suegra puso otros $1000. Y Javier, desde Estados Unidos, consiguió los 1000 que faltaban pidiendo prestado a un tipo que cobraba intereses altísimos. Ya estamos endeudados hasta el cuello, me dijo por teléfono, con la voz cansada. Esto tiene que valer la pena, Rosa, tiene que valer la pena. La noche antes de irme, preparé tamales para mis hijos, sus favoritos, de pollo con salsa verde. Les dije que mamá se iba a trabajar lejos, muy lejos, pero que iba a volver pronto. ¿Cuánto es pronto, mami?, me preguntó Lupita.
con esos ojitos enormes que se me clavaban en el alma. Pronto, mi amor, muy pronto. Mentira. Le mentí a mi hija de 4 años porque no tuve el valor de decirle la verdad, que no sabía cuándo iba a volver, que tal vez pasarían años, que tal vez cuando volviera, ella ya no me iba a reconocer. Daniela, la mayor, sabía más. Esa noche se abrazó a mí y no me soltó. No te vayas, mami, por favor, no te vayas. Yo puedo trabajar, puedo ayudarte. No importa si no voy a la escuela. Se me destrozó el corazón. Le prometí que iba a mandarle dinero para que siguiera estudiando, que iba a comprarle todos los útiles que necesitara, que iba a trabajar muy duro para que ella pudiera ir a la universidad algún día. Pero te necesito a ti, mami. No necesito útiles ni universidad. Te necesito a ti. ¿Qué le dices a una niña de 9 años que te está rogando que no la abandones? ¿Qué palabras existen en este mundo para explicarle que la estás dejando porque la amas, no porque no la ames? Salí de madrugada. Los besé mientras dormían, porque no tuve fuerzas para despedirme despierta. Le dejé una carta a mi mamá, pidiéndole que cuidara de ellos, que les diera todo mi amor, que les dijera todas las noches que su mamá los amaba más que a nada en este mundo. Y me fui. Caminé por esas calles de tierra que conocía desde niña, pasé frente a la iglesia donde me había casado, frente a la escuela donde habían nacido todos mis sueños de niña, y me subí a ese autobús que me llevaría a Tijuana, a lo desconocido, al miedo. El viaje a la frontera fue una pesadilla. 30 horas en un autobús destartalado, con gente que iba con la misma esperanza desesperada que yo. Una señora de Oaxaca llevaba a su hijo de 12 años. Allá va a estudiar, decía orgullosa. Va a tener una vida mejor. Un muchacho de Veracruz iba a buscar a su papá, que llevaba 10 años sin ver. Dicen que tiene otra familia allá, pero no me importa. Es mi papá y lo necesito. Cada uno llevaba su historia de dolor, su razón para jugarse la vida en ese cruce maldito. En Tijuana nos recibió un tipo flaco, con los dientes podridos y una mirada que te hacía sentir sucia. Nos metió a una casa que olía a orines y humedad, con otras 20 personas amontonadas esperando su turno para cruzar. Ahí pasé 3 días. 3 días sin bañarme bien, comiendo frijoles aguados y tortillas duras, durmiendo en el suelo con mi bolsa como almohada, porque me habían advertido que ahí te robaban hasta los zapatos. Una muchacha de Guerrero que no tendría ni 20 años, lloraba en las noches. Había pagado su cruce con su cuerpo. No tenía dinero, me susurró una madrugada, y el coyote me dijo que había otra forma de pagar. Se me revolvió el estómago. Pensé en Daniela. Pensé en que algún día mi hija pudiera estar en esa situación, y me juré que esto tenía que valer la pena, que yo iba a trabajar hasta matarme, pero mis hijos nunca, nunca iban a pasar por esto. El día del cruce llegó sin avisar. Nos despertaron a las 4 de la mañana. Hoy se van, dijo el tipo de los dientes podridos. Nos subieron a una camioneta, como animales, apretados unos contra otros. Yo iba rezando el rosario completo, aferrada a la medallita de la Virgen de Guadalupe que me había dado mi mamá. Nos dejaron en un punto del desierto. «Ven esas montañas», dijo el coyote señalando unas sombras oscuras en la distancia. «Al otro lado está California. Vamos a caminar toda la noche. El que no aguante, se queda». No esperamos a nadie, y empezamos a caminar. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. El desierto de noche es otra cosa. Es oscuridad absoluta, es frío que te cala los huesos, es silencio interrumpido solo por aullidos de coyotes que te hielan la sangre. Caminamos durante horas. Mis pies sangraban dentro de los tenis viejos que llevaba. Una señora mayor se cayó y el coyote ni siquiera volteó a verla. 2 hombres la ayudaron a levantarse y seguimos.
A mitad de la noche escuchamos helicópteros. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritó el coyote. Nos tiramos entre los matorrales, con espinas clavándose en mi piel, conteniendo la respiración, rogando a Dios que no nos vieran. Los helicópteros pasaron cerca, tan cerca que sentía el viento de las aspas. Las luces barrían el desierto, buscándonos como ratones. Me acordé de mis hijos. Dios mío, recé en silencio, no dejes que me atrapen. Mis hijos me necesitan. Déjame llegar, te lo suplico. Los helicópteros se alejaron. Seguimos caminando. Ya no sentía los pies, ya no sentía el cuerpo. Era puro instinto de supervivencia. Poner un pie delante del otro, seguir a la sombra que iba adelante, no pensar, solo caminar. Cuando empezó a amanecer, el coyote nos dijo que estábamos del otro lado, América, Estados Unidos, la tierra prometida, pero no sentí alivio, solo sentí más miedo, porque ahora empezaba lo verdaderamente difícil. Nos recogió otra camioneta. Nos metieron en la parte de atrás, tapados con lonas. El calor era insoportable. Una mujer vomitó del mareo y el olor. Viajamos así durante horas hasta que llegamos a Los Ángeles. Me dejaron en una dirección donde vivía Javier con otros 5 mexicanos en un apartamento de una recámara. Cuando vi a mi marido después de 2 años, no supe si abrazarlo o golpearlo. Se veía más viejo, más cansado, más derrotado. ¿Valió la pena?, le pregunté. Él solo bajó la mirada. Todavía no lo sé, Rosa. Todavía no lo sé. Los primeros meses fueron horribles. Yo no hablaba inglés. No conocía a nadie. No podía salir mucho a la calle por miedo a la migra. Javier trabajaba en construcción de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo me quedaba en ese apartamento diminuto, limpiando, cocinando para todos los que vivían ahí, extrañando a mis hijos con un dolor físico, real, que me partía el pecho. Llamaba a mi mamá cada domingo. Los niños están bien, me decía, pero yo escuchaba a Lupita llorando en el fondo. Quiero a mi mami, gritaba. Y yo, con el teléfono en la mano, a miles de kilómetros de distancia, sin poder hacer nada más que llorar también. Fue mi comadre Estela quien me consiguió mi primer trabajo. Una familia americana necesitaba una niñera interna para cuidar a sus 2 hijos mientras los papás trabajaban. Me iban a pagar $800 a la semana, con comida y cuarto incluido. Era más dinero del que había visto en mi vida. Acepté sin pensarlo 2 veces. La familia vivía en una casa enorme en Santa Mónica, de esas que solo había visto en las películas. La señora Jennifer era abogada. El señor Michael trabajaba en cine o algo así. Tenían 2 hijos, Emma de 3 años y Noah de 6 meses. Mi primer día de trabajo, Jennifer me mostró la casa. Era más grande que toda mi casa en México, multiplicada por 10. Los niños tenían su propio cuarto de juegos, lleno de juguetes que costaban más que todo lo que mis hijos habían tenido en su vida. Estos son Emma y Noah, me dijo Jennifer con una sonrisa perfecta, de esas que se hace la gente que nunca ha sufrido de verdad. Necesito que los cuides como si fueran tuyos, como si fueran míos. Me dieron ganas de gritar, de decirle que yo había dejado a los míos del otro lado de la frontera, que mis propios hijos estaban creciendo sin mí, que cada noche me moría un poco por dentro de la culpa y el dolor, pero solo sonreí. Sí, señora, y tomé a Noah en mis brazos. Era un bebé hermoso, de ojos grises y piel rosadita. Olía a esa loción cara de bebés que venden en las tiendas elegantes. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí, porque me di cuenta de que iba a cuidar a ese bebé, a cambiarle pañales, a cantarle canciones, a verlo crecer, mientras mi Lupita, que tenía casi la misma edad, estaba lejos de mí, mientras Miguelito iba a la escuela solo.
mientras Daniela se convertía en una señorita, sin que yo estuviera ahí para explicarle los cambios de su cuerpo, sin que yo pudiera abrazarla cuando tuviera su primera decepción amorosa. Los meses pasaron. Yo vivía en esa casa de Santa Mónica, en un cuarto en el primer piso que era más grande que toda mi casa en México. Tenía mi propio baño, mi televisión, mi cama cómoda, pero cada noche, cuando me acostaba en esas sábanas limpias y suaves, lo único que sentía era un vacío enorme. Emma empezó a decirme, Mamá Rosa. Yo me reía y le decía, no, mi amor, yo soy Rosa, tu mami es Jennifer. Pero la niña insistía. Yo era quien la despertaba cada mañana, quien le preparaba el desayuno, quien la vestía, quien la llevaba al parque, quien le leía cuentos antes de dormir. Jennifer llegaba a las 9 de la noche, le daba un beso rápido a Emma y se iba a trabajar a su oficina en casa. Los fines de semana, contrataban a otra niñera para que yo descansara. Emma lloraba cuando me iba. Quiero que te quedes, mamá Rosa. Y Jennifer me miraba con gratitud. No sé qué haríamos sin ti, Rosa. Eres parte de la familia, pero no de mi familia. Yo mandaba todo mi sueldo a México, $700 cada quincena. Mi mamá me mandaba fotos de mis hijos con ropa nueva, con zapatos nuevos, comiendo en la mesa que había comprado con mi dinero. Daniela ya estaba en secundaria y sacaba puras buenas calificaciones. Miguelito había entrado al equipo de fútbol de la escuela. Lupita iba a clases de baile. Yo veía esas fotos y lloraba de orgullo y de dolor al mismo tiempo. Mis sacrificios estaban dando frutos. Mis hijos tenían una vida mejor, pero yo me la estaba perdiendo. Me estaba perdiendo a Daniela volviéndose mujer. Me estaba perdiendo los goles de Miguelito. Me estaba perdiendo las presentaciones de baile de Lupita. Pasó 1 año, 2 años. Emma empezó el kinder. Noah dio sus primeros pasos conmigo. Yo lo grabé en video y se lo mandé a Jennifer, que estaba en una junta de trabajo. Gracias, Rosa. Eres la mejor, me escribió. Pero esa noche, cuando le marqué a mi mamá, ella me dijo que Lupita también había bailado en su festival de la escuela. Estuvo hermosa, hija. Preguntó por ti. Le dije que estabas trabajando para darle esa vida bonita. Me derrumbé. Llamé a Lupita. ¿Mami? Contestó con una voz que ya no reconocía. Había crecido tanto. Mi amor, perdóname por no haber estado ahí. Silencio. Está bien, mami. Ya estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada. Esas 3 palabras me destrozaron más que cualquier otra cosa. Mi hija de 7 años ya estaba acostumbrada a que su mamá no estuviera en los momentos importantes. Ya había normalizado mi ausencia. ¿En qué me había convertido? ¿En qué nos habíamos convertido todas nosotras, las mujeres migrantes que cuidamos hijos ajenos mientras los nuestros crecen sin nosotras? Pero no podía regresar. Todavía debíamos el dinero que habíamos pedido prestado para mi cruce. Todavía había que pagar la renta de la casa en México, la escuela de los niños, la comida, la ropa, todo. Javier seguía trabajando en construcción, pero su sueldo apenas alcanzaba para pagar nuestras deudas. El mío era el que mantenía a los niños. Yo era su sustento, y ese pensamiento me mantenía aquí, atrapada en esta jaula de oro. Un día, Jennifer me pidió que me quedara el fin de semana. Ella y Michael iban a ir a un retiro de parejas y necesitaban que yo cuidara a los niños. Te voy a pagar extra, por supuesto, me dijo. Acepté porque necesitaba el dinero. Ese fin de semana, Emma se enfermó. Fiebre alta, vómito. La pobre no paraba de llorar. Yo la cuidé toda la noche, poniéndole paños fríos, dándole medicina, arrullándola hasta que se quedó dormida en mis brazos. Y mientras la veía dormir, con su carita sudada y sus mejillas sonrojadas, pensé en todas las veces que mis hijos
habían estado enfermos y yo no había estado ahí, en todas las noches que mi mamá había tenido que cuidarlos, sola, en todas las veces que ellos me habían necesitado, y yo había estado a miles de kilómetros, cuidando a otros niños. Lloré esa noche como no había llorado en años. Lloré por mis hijos, lloré por mí, lloré por todas las madres migrantes que estamos viviendo esta misma pesadilla. Cuando Jennifer regresó el domingo y vio que Emma estaba mejor, me abrazó. Gracias, Rosa, eres un ángel. No sé qué haríamos sin ti. Un ángel. Si ella supiera que este ángel se estaba muriendo por dentro cada día que pasaba lejos de sus propios hijos. Pasaron 3 años. Daniela cumplió 12. Miguelito cumplió 10. Lupita cumplió 7. Yo había estado ausente en 3 cumpleaños de cada uno, 9 cumpleaños perdidos, 9 velas que no soplé con ellos, 9 veces que no pude abrazarlos y decirles cuánto los amaba, pero les mandaba dinero, les mandaba regalos, les mandaba todo lo que podía comprar con dinero, todo menos lo que realmente necesitaban, a su madre. Una noche, Daniela me llamó llorando. Mami, ¿cuándo vas a regresar? Ya no te soporto más, te odio. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué el dinero es más importante que nosotros? Sus palabras fueron como cuchillos clavándose en mi corazón. Intenté explicarle. Le dije que todo lo que hacía era por ellos, que los amaba más que a mi vida, que cada día que pasaba lejos de ellos me moría un poco más. Pero ella solo lloraba y lloraba. No te necesito, mamá. Ya tengo a mi abuela. Ella sí está aquí. Ella sí me quiere. Y colgó. No pude dormir en toda la noche. Me quedé sentada en mi cuarto, mirando las fotos de mis hijos en mi teléfono, fotos que yo no había tomado, fotos de momentos en los que yo no había estado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Valía la pena este sacrificio? ¿Mis hijos iban a entender algún día o iban a crecer odiándome por haberlos abandonado? Al día siguiente, Emma cumplía 5 años. Jennifer organizó una fiesta enorme en el jardín de la casa. Invitó a todos sus amiguitos del kinder, puso decoraciones de princesas, contrató un castillo inflable, payasos, un fotógrafo profesional. Yo preparé la comida, cuidé a los niños, limpié los desastres, y en un momento, cuando todos cantaban las mañanitas y Emma soplaba las velas de su pastel de 3 pisos, algo dentro de mí se rompió definitivamente, porque me di cuenta de que Emma tenía 5 años, la misma edad que Lupita cuando yo me fui, y yo había estado presente en cada momento importante de la vida de Emma. Había visto su primer día de escuela, sus primeras palabras largas, sus primeros dibujos, su primer amigo. Había estado ahí para cada momento. Mientras mi propia hija cumplía 7 años al otro lado de la frontera, rodeada de gente que la quería, pero sin su madre, sin mí. Esa noche, después de la fiesta, me senté con Javier. Hacía meses que casi no hablábamos. Él vivía su vida en su apartamento con sus compañeros de trabajo. Yo vivía la mía en esta casa, de Santa Mónica. Nos veíamos una vez al mes si acaso. Javier, le dije, me quiero regresar. Él me miró como si estuviera loca. ¿Regresar? Rosa, todavía debemos dinero. Todavía hay que mantener a los niños. ¿De qué vas a vivir en México? No sé, le dije honestamente. Pero nuestros hijos nos necesitan. Daniela me dijo que me odia. Lupita ya casi ni me habla cuando llamamos. Miguelito me pregunta cada vez que hablamos cuándo voy a volver, y yo ya no sé qué decirle. Javier suspiró. ¿Y crees que no me duele a mí? ¿Crees que yo no extraño a mis hijos cada maldito día? Pero, Rosa, es la realidad. O estamos aquí y les damos una vida mejor, o estamos allá y volvemos a la misma pobreza de antes. No hay de otra. Sí hay de otra, le dije, con una convicción que no sabía que tenía. Podemos estar ahí y trabajar duro. Sí, vamos a tener menos dinero, pero vamos a estar juntos.
Vamos a ser una familia. Él negó con la cabeza. Yo no me voy a regresar, Rosa, no. Después de todo lo que me costó llegar aquí. Pero si tú te quieres ir, adelante. Yo seguiré mandando dinero. Y ahí fue cuando me di cuenta. Mi matrimonio se había acabado hacía mucho tiempo. Lo único que nos mantenía unidos era el dinero y los hijos. Pero ni siquiera teníamos a nuestros hijos con nosotros. Entonces, ¿qué éramos? Dos extraños enviando dinero a México y creyendo que eso era suficiente. Dos personas que habían sacrificado tanto que ya no quedaba nada que sacrificar. Ni siquiera nos quedaba el amor. Seguí trabajando. Pasaron 4 años, 5 años, 6 años. Emma entró a primaria. Noah entró al kinder. Yo los llevaba a la escuela cada mañana, los recogía cada tarde, los ayudaba con la tarea, les preparaba su comida favorita, los llevaba a sus clases extracurriculares. Era su nana. Pero para ellos era mucho más. Era su segunda mamá, la que siempre estaba ahí, la que los conocía mejor que nadie, la que sabía cuál era su juguete favorito, su comida favorita, su canción favorita, para dormir. Mientras tanto, en México, Daniela entró a la preparatoria, Miguelito a la secundaria, Lupita a la primaria. Yo me enteraba de sus vidas por Facebook, por las fotos que me mandaba mi mamá, por las llamadas cada vez más cortas y distantes que teníamos los domingos. Un día, Daniela me dijo que tenía novio. Me lo dijo casi de pasada, como quien comenta el clima. No me pidió consejo, no me contó cómo se conocieron, no me presentó al muchacho por videollamada, solo lo mencionó, y yo, que debería haber estado ahí para ese momento tan importante en la vida de una adolescente, solo pude decir, cuídate mucho, mi amor. ¿Qué más podía decir? Ya no formaba parte de su vida cotidiana. Era una voz por teléfono que aparecía los domingos. Era el dinero que llegaba cada quincena. Pero ya no era su mamá en el sentido real y profundo de la palabra. Miguelito me contó que el equipo de la escuela había ganado el campeonato estatal y él había metido el gol de la victoria. ¿Por qué no me mandaste el video?, le pregunté emocionada. Ah, se me olvidó, mamá. Fue hace como 2 meses ya. 2 meses. El momento más importante en la vida de mi hijo hasta ese entonces. Y yo me enteraba 2 meses después, casi por accidente. Me quedé viendo la pared después de colgar el teléfono, sintiendo un dolor tan profundo que creí que me iba a ahogar en él. Y Lupita, mi bebé, Lupita, un domingo no quiso hablar conmigo. Está ocupada con sus amigas, me dijo mi mamá. Ocupada. Mi hija de 10 años estaba demasiado ocupada para hablar 5 minutos con su madre. Y no podía culparla, porque yo había estado demasiado ocupada durante 6 años. Demasiado ocupada cambiando pañales ajenos, preparando desayunos ajenos, yendo a festivales escolares ajenos. Una tarde Jennifer me llamó a su oficina. Pensé que me iba a despedir. El corazón se me aceleró. Si me despedía, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer? ¿Seguir mandando dinero? Pero no. Jennifer me sonrió. Rosa, Michael y yo hemos decidido algo. Queremos que Emma y Noah tengan más oportunidades. Vamos a mudarnos a Nueva York. Se me cayó el alma al suelo. Quiero que vengas con nosotros, continuó. Los niños te adoran. Eres parte de esta familia. Te voy a pagar $1,200 a la semana. Por favor, di que sí. $1,200 a la semana. Era una fortuna. Con ese dinero podría pagarle una universidad privada a Daniela. Podría comprarle una casa nueva a mi mamá. Podría mandar a Miguelito a un mejor colegio. Podría darle a Lupita todo lo que ella merecía. Todo menos a mí. Todo menos una madre presente. ¿Cuándo se van?, pregunté con la voz quebrada. En 2 meses, respondió Jennifer. Sé que es poco tiempo, pero confío en que vas a tomar la decisión correcta. Esa noche llamé a mi mamá. Le conté de la oferta.
Hubo un silencio largo, demasiado largo. Hija, me dijo finalmente, tus hijos ya crecieron. Daniela tiene 15 años. En 3 años va a entrar a la universidad. Miguelito tiene 13. Lupita tiene 11. Ya no son los bebés que dejaste. Han crecido sin ti. ¿Y tú? Tú te has perdido todo. ¿Realmente vale la pena seguir perdiéndote más? Esa pregunta me persiguió durante semanas. ¿Vale la pena? Porque sí, mis hijos tenían todo lo material que necesitaban, pero me llamaban cada vez menos. Cuando hablábamos, las conversaciones eran incómodas, forzadas. Ya no sabían qué contarme, y yo ya no sabía qué preguntarles. Éramos extraños unidos por un lazo de sangre y por transferencias bancarias. Fue Lupita quien me hizo tomar la decisión final. Un domingo, después de semanas de insistir, finalmente aceptó hablar conmigo. Hola, mami, me dijo con una vocecita que me partió en dos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Silencio. ¿Y la escuela? Bien. Más silencio. Lupita, mi vida, ¿pasa algo? Y entonces empezó a llorar. Mami, tú mi vida, ¿quieres? La pregunta me dejó sin aire. Claro que te quiero, mi amor. Te amo más que a nada en este mundo. Entonces, ¿por qué no vuelves? Todas mis amigas tienen a sus mamás aquí, y yo solo tengo fotos viejas tuyas. Ya casi ni me acuerdo de tu cara sin ver las fotos. Ya casi ni me acuerdo de tu voz de verdad, solo la que sale por el teléfono. Mami, te extraño. Te extraño tanto que me duele el pecho. Por favor, vuelve. No me importa si no tenemos dinero. No me importa si tengo que usar uniformes viejos otra vez. Solo quiero que vuelvas. Lloré. Lloré como no había llorado nunca. Mi bebé, mi Lupita, me estaba rogando que volviera. Y yo, ¿qué había estado haciendo todos estos años? Creyendo que el dinero era suficiente, creyendo que darles cosas materiales compensaba mi ausencia. Qué estúpida había sido, qué ciega. Esa noche tomé mi decisión. Le dije a Jennifer que no iba a ir a Nueva York con ellos. Ella lloró. Los niños lloraron. Emma me abrazó y me dijo, no te vayas, mamá Rosa, te quiero mucho. Y yo también lloraba, porque había llegado a querer a esos niños como si fueran míos. Había pasado más tiempo con ellos que con mis propios hijos. Los conocía mejor que a mis propios hijos, y eso era precisamente el problema. Llamé a Javier y le dije que me regresaba. Me dijo que estaba loca, que iba a arruinar todo por lo que habíamos trabajado. Pero ya no me importaba su opinión. Mi matrimonio había terminado años atrás, aunque ninguno de los dos había tenido el valor de admitirlo. Le dije que siguiera mandando dinero si quería, pero que yo ya no podía seguir aquí, que me estaba muriendo por dentro, que necesitaba volver con mis hijos antes de que fuera demasiado tarde. Ahorré lo que pude durante esas últimas semanas. Jennifer me dio una generosa liquidación y cartas de recomendación. Si algún día quieres regresar, me dijo el último día, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Le di las gracias. Abracé por última vez a Emma y Noah, y me fui. Esta vez no iba a cruzar el desierto. Esta vez me iba a entregar a inmigración y pedir una deportación voluntaria. Me daba igual ya lo que pasara. Solo quería volver a casa. El proceso fue más rápido de lo que pensé. En 2 semanas estaba de regreso en México. Mi mamá fue a recogerme al aeropuerto con mis 3 hijos. Los vi de lejos y casi no los reconocí. Daniela era toda una señorita, alta y hermosa. Miguelito era casi un hombre, le había salido bigote. Y Lupita, mi Lupita, ya no era la bebé de 4 años que había dejado. Era una niña de 11 años, con su uniforme de la escuela y sus ojos llenos de lágrimas. Corrí hacia ellos. Los abracé con todas mis fuerzas. Daniela se puso rígida al principio, pero luego empezó a llorar y me abrazó de vuelta. Miguelito escondió su cara en mi hombro
avergonzado de sus lágrimas, pero incapaz de contenerlas. Y Lupita se aferró a mí como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. No te vayas nunca más, mami, nunca más. Eso fue hace 4 años. 4 años en los que he trabajado en lo que he podido, limpiando casas, vendiendo tamales, ayudando en la tienda de mi comadre. Ganamos mucho menos dinero. Ya no podemos comprar todas las cosas bonitas que antes comprábamos. Daniela está en una universidad pública, no en la privada que yo soñaba para ella. Miguelito usa uniformes de segunda mano. Lupita no pudo seguir con sus clases de baile. Pero estoy aquí. Estoy aquí cuando Daniela llega estresada de la universidad y necesita desahogarse. Estoy aquí para ver los partidos de fútbol de Miguelito y gritarle porras desde las gradas. Estoy aquí para trenzarle el cabello a Lupita cada mañana antes de la escuela. Estoy aquí para preparar las cenas, para ayudar con la tarea, para darles un abrazo cuando tienen un mal día. Estoy aquí para las lágrimas y para las risas, para lo ordinario y para lo extraordinario. ¿Me arrepiento de sí haber ido? No puedo decir que sí, porque gracias a esos años en Estados Unidos, mis hijos pudieron comer bien, tener ropa, ir a la escuela. Pero, ¿lo volvería a hacer? No, nunca, porque el precio que pagué fue demasiado alto. Me perdí 7 años de la vida de mis hijos, 7 años que nunca voy a recuperar, 7 años de primeras veces que no presencié, 7 años de abrazos que no di, 7 años de te amos que no dije en persona. Daniela y yo hemos estado yendo a terapia juntas. Ella tiene mucha rabia acumulada, mucho resentimiento. Me sentí abandonada, mamá, me dice en las sesiones, y duele escucharlo, pero es la verdad. La abandoné. Abandoné a mis 3 hijos creyendo que estaba haciendo lo mejor para ellos, y tal vez en parte sí lo estaba haciendo, pero también les hice daño, un daño que va a tomar años sanar. Miguelito es el que menos me lo reclama. Él dice que entiende, que sabe que fue difícil para mí, pero lo veo en sus ojos esa tristeza cuando vea sus amigos con sus mamás, cuando recuerda que él pasó su infancia sin la suya. Y Lupita, mi Lupita, se aferra a mí como si temiera que me vaya otra vez. No le gusta que salga de la casa. Se pone ansiosa cuando llego tarde del trabajo. Tiene pesadillas en las que yo me voy y no regreso. Su psicóloga dice que va a tomar tiempo, que la experiencia la traumatizó, que una niña de 4 años no entiende por qué su mamá se va y no vuelve. Esta es mi historia. La historia de una de tantas mujeres mexicanas que hemos cruzado la frontera, que hemos cuidado hijos ajenos, mientras los nuestros crecían sin nosotras. Esta es la historia que nadie cuenta cuando hablan de inmigración. Hablan de números, de cifras, de ilegales, pero no hablan del dolor. No hablan de las madres que lloran cada noche en cuartos prestados. No hablan de los hijos que crecen sin sus padres. No hablan del precio verdadero de la migración. ¿Valió la pena? No lo sé. Mis hijos tienen mejores oportunidades, ahora que antes. Pero también tienen heridas emocionales que van a llevar por siempre, y yo también las llevo. Cada vez que veo a una niña de 4 años, pienso en Lupita. Cada vez que veo a una adolescente con su mamá, pienso en los años que no estuve para Daniela. Cada vez que veo a un niño jugando fútbol, pienso en todos los partidos de Miguelito que me perdí. Lo que sí sé es esto: el sistema migratorio está diseñado para romper familias. Está diseñado para que nosotras, las mujeres pobres de Latinoamérica, cuidemos a los hijos de las familias ricas de Estados Unidos, mientras las nuestras se quedan rotas. Está diseñado para que nuestro amor de madre sea un commodity, algo que se puede comprar y vender. Está diseñado para explotarnos y luego criminalizarnos. Y mientras exista este sistema, van a seguir existiendo historias como la mía.
Van a seguir existiendo madres, cuidando niños ajenos mientras extrañan a los suyos. Van a seguir existiendo Lupitas llorando por sus mamás que están lejos. Van a seguir existiendo Danielas resentidas con sus madres por haberlas dejado. Van a seguir existiendo Miguelitos, tratando de ser el hombre de la casa, cuando todavía son niños. Durante años cuidé niños ajenos en Estados Unidos, mientras los míos crecían sin mí. Durante años, mi amor de madre se dividió entre los hijos que tenía cerca y los que tenía lejos. Durante años, viví con la culpa y el dolor de no estar haciendo suficiente ni para unos ni para otros. Y ahora, de vuelta en casa, trato de reconstruir lo que se rompió, trato de ser la mamá que mis hijos necesitaban y que no tuve. Trato de perdonarme a mí misma. Si estás viendo este video y estás pensando en migrar, si estás pensando en dejar a tus hijos para buscar una vida mejor, quiero que sepas esto. No hay juicio de mi parte. Yo lo hice. Sé lo difícil que es esa decisión. Sé la desesperación que se siente cuando no tienes que darles de comer a tus hijos. Sé el peso de esa responsabilidad. Pero también quiero que sepas el otro lado, el lado que nadie te cuenta, el precio emocional que tú y tus hijos van a pagar, las heridas que van a quedar, los años perdidos que nunca vas a recuperar. Y si ya estás allá, si ya dejaste a tus hijos y estás trabajando en Estados Unidos, quiero decirte, no estás sola. Somos miles, millones. Y tu dolor es válido, tu culpa es válida, pero también tu sacrificio es válido. Estás haciendo lo que crees que es mejor para tus hijos. Y eso también cuenta. Solo no olvides que el dinero no lo es todo, que tus hijos te necesitan a ti más que a cualquier cosa material que puedas comprarles, y que si hay alguna manera, cualquier manera, de estar con ellos, vale la pena intentarlo. Esta es mi historia, una historia de dolor, de sacrificio, de amor malentendido, de un sistema que nos explota, pero también es una historia de esperanza, porque yo volví, porque estoy reconstruyendo mi relación con mis hijos, porque todos los días trabajo en sanar lo que se rompió, y aunque nunca voy a recuperar esos 7 años perdidos, tengo el resto de mi vida para amar a mis hijos como se merecen. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, compártela. Necesitamos hablar de estas realidades. Necesitamos que se sepa el precio real de la migración. Necesitamos que cambie este sistema que nos obliga a elegir entre dar de comer a nuestros hijos o estar con ellos. Y suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Historias reales de personas reales que están viviendo las consecuencias de un sistema migratorio roto. Historias que necesitan ser contadas. Historias que son nuestra realidad. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgar. Gracias por ver mi dolor y el de tantas madres como yo. Que Dios los bendiga.